Saludos, sean bienvenidos una vez más a Conversatorios con Sabor a Merced. En esta tercera entrega de nuestra catequesis jubilar, guiados por Sor Rosario More, profundizaremos en el testimonio de María como modelo de discípula y madre de esperanza. Su vida nos muestra cómo confiar en Dios incluso en la incertidumbre, cómo caminar con fe y cómo ser luz en medio de las dificultades. María no solo es la Madre de Dios, sino también la Madre de la Iglesia, la que acompaña, sostiene y anima nuestra peregrinación. Como nos dice el Papa Francisco, la esperanza de María es la esperanza del pueblo de Dios. En ella, Dios ha cumplido su promesa. Hoy, al reflexionar sobre su vida, nos dejamos inspirar por su sí generoso y su confianza plena en el Señor. Les invito a escuchar con el corazón abierto, permitiendo que el testimonio de María ilumine nuestro caminar. Recibamos con alegría a la hermana Rosario. Hola a todas, todos los que me escuchan a través de la pantalla. En primer lugar, quiero agradecer al equipo que me da la oportunidad de compartir parte del camino de la fe que nos abraza como familia humana, como familia que cree. Al hilo de las hermanas que me han precedido, Sor Belisa y Sor Agneri, quiero continuar estas catequesis en conversaciones con sabor a merced que nos motivan a continuar el camino como peregrinos de esperanza en este tiempo de gracia, como supone vivir un año jubilar. Es la tercera catequesis en la que me gustaría reflexionar junto a ustedes en el itinerario de María, la Madre de Jesús, por el cual avanzó con la esperanza de que nunca sería defraudada. Aún conociendo lo difícil que sería el camino, María se abrió humilde a la comprensión del misterio del Hijo, mientras avanzaba descalza por la ruta de la fe. Bien afirma el Papa Francisco que a lo largo de este itinerario, la Virgen es peregrina de la esperanza en el sentido fuerte de que se convierte en hija de su Hijo, en su primera discípula. María trajo al mundo a Jesús, la esperanza de la humanidad. Ella lo alimentó, lo hizo crecer, lo siguió, dejándose modelar primero por la palabra de Dios. Entonces, la esperanza que no defrauda, como dice Pablo, nos sitúa en el camino de María. Me gusta mucho la definición de esperanza que hace un tiempo leí del político checo Václav Havel. Abro comillas, la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Cierro comillas. Me gusta la frase porque en parte evoca la realidad en la que nos vemos envueltos. El problema reside en que muchas personas hoy están desesperanzadas. La época que nos ha tocado vivir pareciera obligarnos a aceptar como único válido o certero solo lo que nos asegura un futuro prometedor, traducido muchas veces en demostraciones científicas o en satisfacciones inmediatas, que lejos de orientar la vida, nos dejan un profundo sinsentido, un vacío interior. Pero hay algo más que nos enseña la Iglesia. La esperanza es una virtud teologal. Por lo tanto, es esencial y es propia a la vida del ser humano, porque ella, la esperanza, es la que nos sostiene en los momentos difíciles y nos impulsa hacia Dios. Como creyentes, entendemos que el ser humano es una unidad de cuerpo, alma y espíritu.
Por lo tanto, esa trascendencia y esa vinculación con Dios es inherente al ser humano. María es el modelo perfecto de esta esperanza. Su vida fue un constante caminar en la fe, un increyendo, confiando plenamente en Dios, aun cuando no vivía claramente. Hay una sana tensión entre María y lo que aguarda, esperanzada, viene de Dios. Él es el garante de su espera. Me pregunto y les pregunto también a ustedes, ¿cómo haría María para que tantas dificultades en su camino de fe, como veremos, no apaguen el sentido de su espera, la hondura de su esperanza? Definitivamente había algo que la movía. Ella, la mujer de las pocas palabras, guardaba todas las cosas en su corazón, de donde surgirá su hágase en cada etapa de su vida, junto al Hijo, aun cuando, insisto, nada o poco entendía. Podemos decir que su vida fue un caminar confiado en Dios, incluso en la incertidumbre y el dolor. Según San Juan Pablo II nos dice, la Virgen María avanza en la peregrinación de la fe y mantiene fielmente su unión con su Hijo hasta la cruz. Redentoris Mater 5. Para iluminar este momento de reflexión, les invito a tomar como base el capítulo 1, versículo 45 del Evangelio de Lucas. Dice, bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Estas palabras de Isabel a María resumen la actitud de la Virgen. Su esperanza no era una simple ilusión, sino la certeza de que Dios cumpliría sus promesas. 4 puntitos en las que me gustaría desglosar esta reflexión. Primero, María, mujer de esperanza desde la Anunciación. La esperanza cristiana se fundamenta en la confianza en Dios, y María nos da un ejemplo perfecto de esta confianza. Su esperanza comienza con su sí. No tenía garantías humanas, pero confió en que Dios cumpliría aquello que le había prometido. Cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció lo imposible, que sería la madre del Salvador siendo virgen, María pudo haber dudado, temido o rechazado la misión. Era libre. Sin embargo, solo pregunta. Y pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, necesita comprender los pasos a dar para no errar en el proyecto o en el plan de Dios. La situación es difícil. Todos conocemos el ambiente cultural de la época, ¿no? Entonces la situación es difícil. Sin embargo, respondió con esperanza, hágase en mí según tu palabra. María no conocía todos los detalles del plan divino, pero confió en que Dios haría lo mejor. Su esperanza no se basaba en certezas humanas, sino en la fidelidad de Dios. Con justa razón, el Papa Benedicto XVI afirma, María es la gran creyente que se abandona confiadamente en Dios y se pone en sus manos sin reservas. Espe Salvi 50. 2. María, peregrina de esperanza en medio de la prueba. El camino de María no fue fácil, pero en cada dificultad su esperanza se fortalecía. No solo esperó en lo extraordinario, sino en lo cotidiano y en la adversidad.
Dios se manifiesta así, en lo simple. No hace aspaviento, como narra la experiencia de Elías. Fue la brisa suave la que le habló de Dios. Lo mismo sucede en María. En la huida de Egipto, que nos reporta Mateo 2, del 13 al 15, María tuvo que escapar en la noche con su hijo recién nacido, confiando en que Dios los protegería. Experimentó junto a José el miedo y la incertidumbre, pero nunca perdieron la esperanza en Dios. Al respecto, San Juan Pablo II dirá que María ha recorrido también su particular éxodo, conservando siempre la esperanza en la fidelidad de Dios. Eclesia en América 11. En la pérdida de Jesús en el templo, de Lucas 2, versículos 41 al 50, María y José experimentan el dolor de los padres que pierden a un hijo. Ambos creían que Jesús estaba en la caravana de los parientes, pero al no verlo en todo un día, inician la búsqueda que les llevará de regreso. Son 3 días de angustia sin comprender lo que sucedía, pero con la certeza de que Dios tenía un plan. No era la angustia desesperada de quien ya no espera nada, sino la angustia natural del hijo que se ha perdido. Sin embargo, ambos, María y José, les mueve por dentro la esperanza de que el plan de Dios o de que Dios conduce la historia. En el Calvario del Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos de 25 al 27, se nos narra la prueba más grande de la esperanza de María. Llegó para María la hora de estar de pie y serena ante la incomprensión del dolor y los gritos de los seres humanos. Llegó la hora de ser nuevamente madre, madre universal, madre abierta, madre de todos. La hora de esperar nuevamente en silencio la palabra del Padre sobre el Hijo. Y allí, firme en la fe, permaneciendo de pie, lo vio morir, pero no se rebeló. No perdió la esperanza. Sabía que Dios tenía la última palabra. Aquí, en la cruz, María nos enseña que la esperanza no es ingenua ni fácil. Es confiar en Dios cuando todo parece perdido. Aquí en la cruz vemos la cumbre de la esperanza de María. Cualquier otra persona habría caído en la desesperación, pero María permaneció de pie, confiando en la promesa de Dios. Como dirá el Papa Francisco, María, en la oscuridad del Sábado Santo, siguió esperando contra toda esperanza. Lo decía en su audiencia general el 10 de mayo del 2017. Un tercer puntito, me acerco a María de la Merced con este título de corredentora, como aquella mujer de la esperanza que acompaña y sostiene. El título de María como corredentora no significa, como ya sabemos, que ella reemplaza a Cristo, sino que participó íntimamente de la obra redentora. Cuando Jesús la entrega a Juan en la cruz, como nos reporta el Evangelio de Juan 19, del 26 al 27, dice: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, mirando al hijo, le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Nos da a María Jesús como madre de la Iglesia para que nos acompañe en nuestro propio camino de esperanza. Después de la cruz, María no se encerró en su dolor. Su espera dio fruto. Ella, incólume y firme, esperó en la resurrección y animó a los discípulos en Pentecostés. Hechos 1:14 nos la pone
nos muestra María en el cenáculo, quien anima a esperar a los discípulos la venida del Espíritu Santo. Es decir, María nunca perdió la esperanza en la promesa del Hijo. Y no solo eso, sino que además, al compás de su fe, nos educa en la esperanza. Y pareciera que en ese momento María rezara la siguiente oración que algún autor que desconozco puso en sus labios, y dice así: la hora del Espíritu, la hora de la Iglesia está grabada en mi corazón de madre. Cobijé a los discípulos en esa hora oscura de desamparo. Me reuní con ellos en oración a la espera del Espíritu, que mi Hijo había prometido. Llevo en mis entrañas maternales los gozos y los dolores de la humanidad que esperan delante la nueva vida del Espíritu, la del amor derramado en los corazones, la del pan partido y repartido para todos, la hora de la copa abierta de la fraternidad universal, la hora del ser iglesia sinodal. Llevo escritos en mis manos, siempre abiertas, los nombres de los pequeños, los rostros de los pobres, los gemidos de los excluidos, el dolor de los que sufren. Son los predilectos del Padre, los que tanto amó mi Hijo. El Espíritu sigue enviando hacia ellos testigos del amor, de la paz, de la vida. Confíen, nos dice María, no están solos, camino con ustedes. Un cuarto y último punto. Considero a María nuestra peregrina de esperanza hoy, trayendo a colación los 4 momentos o los 3 momentos que hemos visto. Me pregunto junto a ustedes, ¿qué nos enseña María sobre la esperanza de nuestra vida en nuestra vida cotidiana? Primero, yo creo que nos enseña a esperar en medio de la incertidumbre. Como en la Anunciación, confiar en Dios incluso cuando no entendemos su plan. En segundo lugar, nos enseña a permanecer firmes en la prueba. Como en el Calvario, saber que después del dolor viene la resurrección. En tercer lugar, nos enseña a orar con perseverancia. Como en el cenáculo, esperar en Dios sin desesperarnos. Y finalmente, en cuarto lugar, aunque hay muchas cosas más que ustedes podrán extraer de su reflexión, nos enseña a caminar con fe. María no se quedó estancada en el dolor, siguió adelante con la esperanza en el cumplimiento de la promesa. En nuestro mundo lleno de desesperanza, María nos recuerda que Dios no nos abandona. Nos enseña a mirar más allá del sufrimiento, a confiar en que la luz de Dios siempre brilla, incluso en la noche más oscura. Para concluir, me gustaría cerrar este momento de reflexión diciendo que María es la señal de la esperanza segura. María es nuestra madre y peregrina de esperanza. Si nos tomamos de su mano, nunca nos perderemos en el camino. Hoy pongamos nuestra confianza en Dios como ella lo hizo. Cuando sintamos miedo, cuando no entendamos lo que ocurre en nuestra vida, recordemos sus palabras. Hágase en mí según tu palabra. Con María sigamos adelante con la certeza de que Dios cumple sus promesas. Ella es nuestra peregrina de esperanza. Su vida nos enseña que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Quiero terminar con esta oración. María, Madre y Señora nuestra, ayúdanos a velar en los momentos difíciles de la vida. Acompáñanos a buscar sentido a lo que sucede en el mundo. Enséñanos a leer lo que no entendemos a la luz de la palabra. Contigo queremos guardarlo todo en el corazón. Todo forma el tejido de nuestra historia de salvación.
es el lugar donde habita Dios. Contigo, María, decimos sí al Señor de nuestra vida. Amén. Que María, peregrina de esperanza, nos bendiga a todos y nos siga acompañando, nos dejemos acompañar sobre todo por ella, cogidos de la mano. María, peregrina de la esperanza, ruega por nosotros. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en alguna otra oportunidad. Bendiciones. A lo largo de este encuentro hemos contemplado a María como mujer de fe y peregrina de esperanza, aquella que con su sí cambió la historia de la salvación y que sigue acompañándonos en nuestra propia peregrinación. Nos enseña que la fe no es un refugio ante los problemas, sino una fuerza que nos impulsa a caminar con confianza, incluso en medio de las dificultades. Que esta catequesis nos ayude a renovar nuestra confianza en el Señor y a vivir con el mismo espíritu de entrega y esperanza que caracterizó a María. Con ella sigamos caminando, porque como iglesia somos un pueblo peregrino que avanza en la certeza de que Dios nunca nos abandona. Que María, estrella de la evangelización, nos guíe siempre en nuestro camino de fe. Gracias por su sintonía y que Dios les bendiga.